¿Qué tal, mis hermanos? Buen día, les saludo a su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente aquí en la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Les doy la bienvenida en este domingo 7 de marzo, en el cual estamos ya iniciando la tercera semana de Cuaresma. Continuamos nuestro caminar hacia el encuentro del Señor en la Pascua. Y este domingo son las lecturas también muy encaminadas a buscar ese equilibrio, esa armonía entre Dios y los hombres, y entre nosotros y el Señor. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 17, y nos habla sobre todo de los 10 mandamientos. La segunda lectura de la primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículos 22 al 25, en el cual Pablo nos habla de Cristo, de que nosotros predicamos a Cristo y a Cristo en la cruz, a Cristo crucificado. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25, nos habla de la purificación del templo. Y ya veremos a qué se refiere en estos tiempos. La primera lectura, decíamos, está hablando cuando en el libro del Éxodo, el Señor, después de haber sacado de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel, hace un pacto con ellos. Ya hemos hablado del pacto que hizo Dios con Noé después del diluvio, el pacto con Abraham cuando el sacrificio, pero sobre todo el pacto que con Jesucristo, el pacto de sangre. Pero hoy nos habla de ese primer pacto, después de sacarlo de Egipto, hace unas normas o reglas orientadas principalmente, o sea, porque Dios siempre busca el bien de la gente, el bien común. Por eso Jesucristo, cuando dijo estos 10 mandamientos, los resumió en dos. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Realmente lo que está haciendo es condensando estos 10 mandamientos, porque la plenitud del hombre solamente se logra cuando el hombre está en paz con Dios y cuando el hombre está en paz consigo mismo y con sus hermanos. Y qué hermoso que hoy esto se relacione con la cruz, en la segunda lectura que Pablo nos habla, porque ya hemos hecho la reflexión en otras veces que la cruz nos dice precisamente el resumen de esas dos cosas. El palo vertical es nuestra relación con Dios, en el cual debe ser lo primero sobre todas las cosas. Baja de arriba hacia abajo porque fue decisión de Dios, fue obra de Dios, fue por amor a Dios nuestra creación. Pero se topa, a la hora de que regresa nuestro amor a Dios, se topa con el palo horizontal, que es la relación con las personas, con nuestros hermanos. Entonces, estos 10 mandamientos que el Señor nos deja, los primeros 3 están orientados a ese palo vertical, están orientados hacia nuestra relación con Dios, que sea una relación plena. Porque primero habla de amar a Dios sobre todas las cosas, segundo habla de respetar el nombre de Dios, no darlo en vano. Y tercero, de santificar las fiestas, de darle gloria a Dios, darle alabanza en la Eucaristía, en las celebraciones litúrgicas. Entonces las primeras 3 están encaminadas a que nuestra relación con Dios esté plena, esté fortificada por su amor y esté correspondida por nosotros hacia Él y celebrada litúrgicamente respetando su santo nombre. Pero todos los demás, mis hermanos, están encaminados a nuestra relación con el hombre, con nuestros hermanos, a ese palo horizontal. Porque, aunque aquí lo pone en negativo, en el no robarás, no mentirás, no fornicarás, etc., realmente todo esto es positivo, porque cuando ustedes ponen en su casa reglas a sus hijos, un hogar sin reglas es un hogar que va a ser un caos, sean reglas escritas o no escritas, pero el padre sabe que tiene que dar mantenimiento a sus hijos, tiene que educarlos, tiene que darles amor, la mujer sabe que tiene que hacerles de comer, lavar su ropa, sobre todo darle mucho amor. Los hijos saben que tienen que ser respetuosos, saben que no pueden llegar después de la hora que se les da permiso. Todas las normas son por amor y para mantener una estabilidad en el hogar. Dios así lo hace. Estos mandamientos, aunque parezcan estar en negativo, están encaminados. Por ejemplo, el mandamiento número 4, honrarás a tu padre y a tu madre, pues está orientado a la familia.
a que ese honor, ese amor hacia la familia, hacia el padre, hacia las madres, también es de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Igualmente, el quinto mandamiento, no matarás, pues lo que está haciendo es el respeto a la vida, el respetar la vida del ser humano, que no, nadie tiene derecho a tomarla. Y así sucesivamente, no cometerás adulterio, es respetando la dignidad del matrimonio. Igualmente la de no desearás la mujer de tu prójimo. O sea, no robarás, es respetar las pertenencias de los demás, no codiciarás los bienes ajenos, etcétera. O sea, si se fijan, estos 10 mandamientos están dados no con autoridad de querer gobernar y dirigir al pueblo, están hechos con amor para que podamos tener un equilibrio entre nuestro amor a Dios y nuestro amor a nuestros hermanos y que ese sea realmente nuestro plan de vida. Porque si de arriba vinimos, porque Dios nos creó, hacia Él vamos a regresar. Pero en ese regreso tenemos que estar en relación con nuestros hermanos todo el tiempo que Dios nos permita estar en esta vida. Entonces veamos estos 10 mandamientos no como una carga que el Señor nos haya impuesto, sino como una muestra del amor que Él nos tiene. En la segunda lectura habla también, igual que en el Evangelio, cómo la gente pide una señal. Aquí habla de que los judíos piden una señal milagrosa y los paganos piden sabiduría. Pero lo que Pablo les recuerda es que el mensaje, la señal es la cruz. Esa es la señal prodigiosa y es la que trae sabiduría. Sin embargo, esa cruz que aquí, como dice San Pablo, es escándalo para los judíos y es locura para los paganos. Pero para nosotros, para los que reconocemos a Cristo como nuestro Mesías y como nuestro Salvador, esa cruz es fuerza y sabiduría de Dios. O sea, la cruz no es el lugar, no lo vemos como lugar de martirio, como lugar de fracaso, sino lo vemos como lugar de enfrentar a la muerte y como el lugar donde Jesucristo precisamente vence a esa muerte. Entonces, por eso nosotros predicamos a un Cristo y a un Cristo crucificado, porque esa es la prueba más grande del amor, esa es la señal más grande que puede dar Jesucristo del amor a nosotros, porque como él dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por un amigo o por sus hermanos. Y en el Evangelio, como les decía, no está hablando de la purificación del templo. Jesús llega, al subir a Jerusalén, entra al templo y lo primero que ve es tan lleno de mesas de cambistas. ¿Por qué cambistas? ¿Ya había casas de cambio entonces? Pues sí, porque cuando Jesús les dice, denme una moneda, ¿de quién es la imagen que está aquí? Y dicen, es del César, pues da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa moneda es la que utilizaban en el comercio normalmente, pero los judíos tenían su propia moneda que utilizaban para las ofrendas al templo, entonces ellos no podían entrar con esas monedas del César ahí, entonces tenían que cambiarlas por las monedas que fueran legales, por decirlo así. Entonces estaban los cambistas, estaban los que vendían los animalitos para el sacrificio y estaba lleno, pero dentro del templo. Y entonces el Señor dice, sálganse de aquí porque la casa de mi padre es casa de oración y ustedes las han convertido en cueva de ladrones. O sea, aquí en esta versión de hoy dice, la han convertido en un mercado a la casa de mi padre. Y con enojo empieza a sacarlos a todos, agarra un látigo y los saca. Y recuerdan cuando la palabra de Dios que dice, el celo de tu casa me devora. Entonces la gente le dice, oye, ¿qué señal haces para decirnos con qué autoridad haces lo que estás haciendo? Y la respuesta del Señor es sorprendente. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Porque la gente veía admirada la belleza del templo, toda la magnificencia que tenía. Pero hoy Jesús nos recuerda que las paredes del templo no son las importantes, porque aquí nos dice que Jesús se refería al templo de su cuerpo. Al tercer día resucitará. Por eso cuando resucitó los apóstoles, los seguidores recordaron esto. Destruyan el templo y al tercer día yo lo levantaré. Porque él decía el templo de su cuerpo, que es el que ahora nosotros es al que adoramos y al que seguimos, que es al cuerpo de Cristo. Y esto después San Pablo nos recuerda cómo eso se traslada a nosotros. Dice, recuerden que ustedes son templo del Espíritu Santo, por eso deben de cuidarlo. Entonces, nosotros somos el templo de Dios. Cristo quiso que su Espíritu estuviera en nuestro corazón desde el bautismo.
Y así como Cristo entró al templo a sacar a todos los cambistas, a todo lo que estaba estorbando ahí, lo que no permitía que hubiera un buen culto a Dios, ahora yo te pregunto, mi hermano, y me pregunto a mí mismo, si Cristo entrara al templo de nuestro corazón a revisar qué hay en él, al templo de nuestro cuerpo, ¿qué es lo que encontraría? ¿Qué cosas necesitaría el Señor sacar? ¿Qué sacaría de tu templo, de tu cuerpo? ¿Lujuria, envidia, chismes, bebida, agresión, ambición, poder? Tenemos que ver hoy que la liturgia nos habla de la purificación del templo. El templo era tan importante para los judíos porque cuando el destierro y que destruyeron su templo, pues era una de las tristezas más grandes para ellos. Para los judíos el templo era el lugar donde iban a estar en el encuentro con Dios. Nosotros sabemos que efectivamente el templo es un lugar importante para ir al encuentro con Dios y con nuestros hermanos a cumplir con el mandamiento de santificar las fiestas, de celebrar, de darle gloria a Dios en las celebraciones litúrgicas. Pero también sabemos que Dios está en todo lugar. Dijo la samaritana, dicen que hay que ir a darle culto a Dios en el templo, y dice Jesús, en verdad te digo que de hoy en adelante se la dará en espíritu y en verdad. O sea, cualquier lugar donde tengamos a Jesús entre nosotros, ese es un templo. Entonces, donde quiera que vayamos, que esté nuestro cuerpo, lo debemos de ver como ese templo en el que tenemos que darle gloria a Dios y tenemos que purificarlo. El día de hoy es un hermoso momento en que empezamos la tercera semana de Cuaresma, para que empecemos. Y el día que estemos celebrando el sábado de gloria, el sábado santo, que estemos celebrando la Pascua y el que estemos encendiendo el cirio pascual, encendiendo la luz de Cristo, y el domingo glorioso que estaremos anunciando la resurrección, también nosotros seamos un nuevo hombre resucitado con un templo de nuestro cuerpo, de nuestro corazón purificado, porque habremos sacado todo lo que le estorba para darle gloria a Dios. Recuerda, mis hermanos, Dios te ama tanto que, como dice Pablo, por eso hablamos de un Cristo crucificado, porque es la prueba más grande del amor que Dios nos tiene a nosotros. Te doy la bendición, esperando que tengas un domingo lleno del amor de Dios, que sigas en este caminar de la Cuaresma purificándote. Recuerda, con oración, ayuno y limosna, que con la oración le damos culto y le damos el honor a Dios. Con el ayuno mortificamos nuestro cuerpo para fortificar nuestro espíritu, y con la limosna fortificamos nuestra relación con nuestros hermanos, y eso también fortalece nuestra relación con Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un día lleno del amor de Dios y cuídate mucho. Recuerda, Dios quiere que seas feliz y que hagas felices a los demás.